Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra puntualidad, por veniros aquí a escuchar estos temas tan interesantes, pese al buen tiempo y las terracitas que llaman, por supuesto, pero creo que realmente hoy tenemos unas ponentes de excepción. La primera vez que reunimos a gente, yo creo que tan relevante en nuestro ecosistema. Y en un sitio también muy interesante, que ahora va a venir Laura Gutiérrez al frente de Madrid International Lab, donde hicimos un evento en nuestros inicios en 2013 que ya eran muy generosos y prácticamente la misma actividad que han ido desarrollando todos estos años, pero me gustaría que supieseis, porque siempre tiene un sentido todo lo que hacemos, o intentamos que así sea, por qué estamos aquí hoy y en qué sentido tiene que ver con nuestra actividad de fomento del emprendimiento, de inversión en emprendedores tecnológicos, innovadores, etc. De hecho, yo creo que la más amplia parte de la cartera está en Madrid. Así que, sin más tardar, quiero dar una presentación a Laura Gutiérrez. Gracias, Gonzalo. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos todos. Como bien ha dicho Gonzalo, Madrid International Lab es un centro de referencia dentro del ayuntamiento a nivel de innovación, emprendimiento e internacionalización de startups. Tenemos dos verticales, tampoco os voy a contar mucho porque estamos en redes súper activas, pero tenemos una vertical que es coworking, tenemos 17 proyectos alojados, todos a nivel tecnológico, somos muy punteros. Y luego tenemos espacio de eventos, tenemos esta sala y otra más, además de nuestro estupendo hall, para alojar eventos de cualquier carácter. Estamos muy centradas tanto en la innovación social como tecnológica. Y luego el ayuntamiento pues, tiene espacios diferentes, como son la nave, que es donde se celebra South Summit. Tiene proyectos también muy interesantes como InnoConnecting, que es un proyecto que tiene junto con la Politécnica para solucionar problemas cotidianos de la ciudad de Madrid. Tiene un proceso de aceleración muy interesante, pues si os interesa, que es Madrid Startup 10. Acaba de abrir la convocatoria y su objetivo es acelerar proyectos y bueno, a posicionarlos muy bien dentro de la comunidad de innovación aquí en Madrid. Y poquito más que decir, que estamos aquí para vuestra disposición, para lo que queráis. Somos un centro que está abierto todos los días, casi a todas horas. Y si nos necesitáis, pues contactar con nosotras y estaremos encantadas de organizar un evento, una reunión o cualquier cosa que nos propongáis. Así que bienvenidas y bienvenidos, disfrutad del evento y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Gracias, Gonzalo. Si me necesitas, aquí estoy, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la generosidad, por el sitio. Yo creo que es estupendo. Se irán uniendo socios. Hay en torno a 65 personas invitadas que, bueno, que están dejando ahora mismo sus trabajos para llegar aquí. Pasarán por ahí para intentar no entorpecer las charlas. Pero antes de pasar al evento central, es esa mesa redonda, yo creo que muy interesante. Me gustaría compartir con vosotros cómo vamos a hacer en todos los eventos a partir de ahora, las nuevas iniciativas, lo que hemos invertido en el último trimestre y, bueno, para los que menos nos conocen, qué somos, qué es Faraday, ¿no? Entonces, Faraday es a día de hoy, entiendo que el club de inversores privados más grande en España, más activo también, con 192 socios en activo, habiendo invertido unos 10 millones de euros en 22 proyectos empresariales. El primer millón costó 2 años y medio invertirlo y ahora pues en el primer trimestre de año invertimos 1 millón de euros, ¿no? En este segundo trimestre en torno a medio, pero con varias operaciones en curso también. Entonces estamos acelerando ese ritmo, si bien todos sabemos que lo importante no es invertir, es desinvertir, que eso es lo difícil, ¿no? Así que bienvenidos a todos los Money Advisors esta tarde, ¿no? Entonces, nos dedicamos a buscar, analizar y seleccionar proyectos. Tenemos un equipo de análisis de 5 personas tiempo pleno y bueno, nos movemos por toda la geografía española y de hace ya 2 o 3 años por el extranjero buscando proyectos. Pero realmente, ahora os comentaré, de manera decidida nuestra internacionalización comienza ahora, ¿no? Entonces, una vez identificamos proyectos que realmente consideramos muy interesantes para nuestros socios, los presentamos, como bien sabéis, en nuestros formatos de informe de oportunidad de inversión y nuestros socios deciden libremente si invertir o no en cada proyecto a partir de un ticket mínimo, ¿no? Entonces, a estos socios siempre estamos de ese lado de la mesa, ¿no? Del lado de nuestros socios, les asesoramos, mediamos, etcétera, e intervenimos para que sea lo menos administrativo y tedioso posible para ellos, pero sobre todo lo más seguro en cuanto a la protección en pacto de socios, en cuanto a la due diligence, etcétera, etcétera, pues todo eso lo hacemos por ellos, ¿no?
Y por último, una vez habiendo invertido, es cuando realmente comienza el trabajo, donde nos metemos en esas reuniones de seguimiento, consejos de administración, etcétera, y donde intentamos potenciar los proyectos de los socios, es cuando ya estamos plenamente alineados y en ambos lados de la mesa, puesto que nuestros socios también está en su interés que inviertan, que los proyectos invertidos vayan lo mejor, más sano y más rápido posible, por supuesto. A día de hoy, como he comentado, 192 socios, 51 oportunidades presentadas en 27 proyectos, ha habido varias inversiones por proyecto. Hemos hecho 54 inversiones en 22 proyectos, con 9,6 millones, con 3 inversiones en curso, como comentaba, de 300.000 euros, o sea, cercanos a los 10 millones. De nuevo, la inversión no es tan importante como la desinversión, y aquí creo que hemos podido dar muy buenas rentabilidades a nuestros socios. Tenemos hasta 12 oportunidades en 6 empresas distintas, con rentabilidades, la menor de todas ellas, un múltiplo de 1,3 veces, 30% de rentabilidad en 11 meses, que estuvo muy bien. Y la máxima, de hecho, es en la misma empresa, 10,7 veces en 57 meses, algo menos de 5 años. Pero muy recientemente hemos tenido otro múltiplo de 7,5 veces en menos de 4 años. Entonces, estamos bastante contentos con las rentabilidades, por supuesto, mencionando también que tenemos 2 empresas que quebraron y otra en la que recuperamos la mitad del dinero. Aún así, la rentabilidad global ha sido bastante buena y es lo que nos motiva realmente a intentar expandir nuestro modelo en otras geografías. Hemos invertido yo creo con casi todos los actores relevantes activos en el ecosistema. Pongo aquí algunos nombres, pero hay muchísimos más. Caviedes, Bonsai, aquí presente, Fundación Entre Canales, Caixa Capital RI, Sabadell, también aquí presente, Fundación Bankinter. Esta es la cartera a día de hoy. Veis un poco de todo. Entonces, Habitísimo ya no hace parte de la cartera, no sé si desgraciadamente o agraciadamente en cuanto a los múltiplos obtenidos, ¿no? Pero realmente era un placer la profesionalidad con la que trabajaba todos los informes. Entonces, echamos un poquito de menos sus reportings, desde luego. Pero bueno, veis un poco de todo, desde videojuegos, está Internet of Things, software de gestión, tiendas físicas, externalización de servicio de habitaciones muy recientemente. Entonces, estamos en todo lo que consideramos realmente innovador, de alto valor añadido para sus clientes y que creemos que puede crecer rápidamente y ofrecer buenos múltiplos de rentabilidad para nuestros socios, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho este último trimestre? Y esto es un poquito el nuevo formato, porque este formato lo queremos también. Somos 192 socios, aquí no hay 192 personas, no puede venir todo el mundo todo el tiempo, entonces queremos realmente compartir con ellos de una manera ágil, en 5 minutos, qué es lo que hemos hecho el último trimestre y qué es lo que va a venir en el próximo, ¿no? Hemos invertido algo más de €500.000 en estos proyectos: Clinic Point, Green Momit, Bodevoca, Le Room Service y Pangea. Hemos incorporado 3 piezas claves en nuestro equipo: Nicole, al frente del área de comunicaciones, Diego, en análisis, y Javier, en compliance y legal affairs. Expansión internacional. Aquí quería explicarlo brevemente. Algunos de nuestros socios ahora están en un proceso de renovación y se han tenido más información sobre el detalle. No quiero aburriros, pero quiero compartir con vosotros los motivos que nos llevan a internacionalizar y de qué manera queremos hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que normalmente el tamaño suele estar reñido con la rentabilidad. No es una cosa nuestra, es desde Benjamin Graham, de Intelligent Investor, de todas las estadísticas, pues hombre, tiene bastante que ver. Es mucho más difícil obtener un múltiplo de 10,7 veces cuando inviertes decenas de millones que cuando inviertes pocos cientos de miles de euros, porque pues, el upside de tu inversión tiene menos recorrido, ¿no? Entonces, lo que comenzábamos, no queríamos irnos a una fase más alta de la inversión por ser ya muchos socios, porque veíamos que estábamos teniendo muy buenas rentabilidades cuando invertíamos en cierta fase. Nosotros no invertimos si no hay por lo menos 6-9 meses de ingresos, ¿sí? Pero tampoco invertimos cuando tienen $500.000 de EBITDA, ¿vale? Estamos en una fase en donde la compañía está creciendo con fuerza, tiene un producto probado, tiene unos clientes que les gusta, vemos recurrencia de compra, vemos márgenes, vemos crecimientos, vemos canales de captación, pero aún hay un EBITDA negativo y hay un tiempo hasta llegar al equilibrio que nos permite entrar a cierto tipo de valoraciones, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que las empresas que estaban a otro tipo de valoraciones, de alguna manera era más difícil entrar, muchas realmente no valían lo que decían que valían,
y otras pues sí lo valían, pero no es tan fácil entrar y menos con tickets de menos de medio millón o de menos de 1 millón, ¿no? Y lo que veíamos por otro lado es que nuestros socios a veces tenían mucho interés en algunas de las mejores oportunidades o de las más sexy, porque las mejores solamente se ve al final. Lo que quiere decir es que cuando hay 2 o 3 coinversores muy relevantes, cuando el crecimiento está siendo muy fuerte, pues obviamente llama más invertir, ¿no?, que otro proyecto donde se ve menos clara esa rentabilidad. Entonces, a veces tocaba prorratear y a veces ha tocado, y dice, quiero invertir 10.000, pues te han tocado 380 euros, ¿no? Entonces, eso es un muy mal servicio para las personas, las únicas personas para las que trabajamos. Solamente cobramos fees a nuestros socios, no cobramos nada a startups ni a terceras entidades. Entonces, claro, dar mal servicio a tus únicos clientes no era aceptable, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos combinar dar un excelente servicio, seguir con excelentes rentabilidades y poder seguir creciendo? Porque todo ser vivo, empresa o ser humano, tiene que aspirar, y así lo entendemos, a seguir creciendo y expandiendo lo que cree que hace bien, ¿no? Entonces, lo que hemos ideado es un sistema de vasos comunicantes entre clubes locales. Vamos a abrir otros clubes Faraday, en primer lugar, y es inminente, Portugal, esperamos para septiembre, y luego vamos a ir a Benelux y a partir de ahí tenemos otras geografías de interés, pero decidiremos en ese momento por dónde queremos seguir, ¿no? ¿Cómo funciona? Exactamente igual que Faraday España. ¿Qué pasa? Que las de Faraday Portugal están reservadas para los socios de Faraday Portugal mientras lo cubran. Si queda un espacio remanente, se abre a los socios de España. Lo mismo con Faraday España, si queda un espacio remanente, se abre a los socios de Portugal. Pero si no queda, no. Y así el prorrateo no es brutal. Sin embargo, en aquellas empresas que crecen, que suben y que hacen rondas de 15, 20 millones de valoración, 3, 5 millones, ahí todos los clubes son capaces de unirse y podemos tener un peso mayor en las rondas en empresas de la cartera que hayan ido realmente muy bien. Por poner un ejemplo, Reclamador va muy bien, es una de esas empresas que ya tiene otro tipo de valoraciones, otro tipo de facturación, etcétera, y acabamos de reinvertir en una empresa que va muy bien. También se nos unía Martín Varsavsky, que es un inversor de cierto prestigio, etcétera, y hemos invertido 650.000 euros. Pues nos hubiese gustado invertir más, pero claro, no podemos crecer en número de socios si aspiramos a poder seguir invirtiendo en pequeño, porque para poder ahora invertir en Reclamador había que haber invertido antes. ¿Vale? Entonces, este es el concepto de nuestro sistema de vasos comunicantes mediante el cual queremos expandir nuestro modelo, que pensamos que es un modelo muy atractivo tanto para inversores como para emprendedores, ¿vale? Por supuesto, coetáneo y complementario a los business angels en directo, los fondos de venture capital, los fondos de private equity para otras fases, etcétera, 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 ¿no? Es una alternativa que pienso que da ciertas ventajas en ciertos casos y bueno, estamos con muchísima ilusión ahora mismo internacionalizando y con los últimos pasos para contratar al director de Portugal, que esperamos poder presentar en el próximo evento aquí. Bueno, en otro sitio, pero aquí en Madrid. Luego acabáis de recibir todos los socios lo que es nuestro programa formativo, que se desarrollará entre septiembre y octubre. Pensamos que es de muy alta calidad. Os invito a que lo juzguéis por vosotros mismos. Muchos de los socios ya han participado en estos talleres. Lanzamiento del blog después de 7 años de actividad. Nicole nos ha convencido para que realmente hablásemos un poquito más de lo que sabemos hacer a día de hoy, porque hace 7 años sabíamos hacerlo peor, creemos. Y luego, pues eso, para el próximo viernes, no sé si llegamos, estamos con las últimas negociaciones del term sheet nuestro, pero si no, para el de después estaremos con otros 2 informes de oportunidad de inversión. Estamos cerrando otras 2 inversiones en curso que os he comentado, pues otras 2 nuevas, ¿no? Bueno, y sin más tardar, me gustaría invitar a la mesa redonda a nuestros ponentes en esta ocasión. Muy bien, pues me voy a poner aquí a un ladito. Y bueno, hemos tenido algunos problemillas de acople, no se han visto demasiado hasta ahora, pero por ello vamos a tener que compartir el micrófono como buenos hermanos. Así que, bueno, me gustaría presentaros, pero creo que es mucho más útil que vosotros mismos, Christoph, Miguel, Francisco, presentéis vosotros mismos, pero fundamentalmente vuestra firma. Y si queréis, atacaremos ya la primera pregunta, que es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué montasteis esto? ¿Por qué cuando todas las boutiques de Money estaban dedicadas al mid-market o a mercados más grandes, vosotros decidisteis dedicaros a emprendimiento tecnológico e intentar hacer deals en algo que cuando nacisteis no era tan común, ¿no? Entonces, os paso directamente el micrófono.
Gracias, soy Christophe Morvan, por mala suerte francés, obviamente con el acento, pero bueno, con experiencia aquí en España. Trabajo para Drake. Drake es norteamericana y europea. Tenemos 35 banqueros en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco y otros 35 entre París, Londres, Múnich, Berlín, Ginebra y Ámsterdam. Actuamos en M&A, más bien el sell side, y también para levantar fondos en growth equity. Totalmente dedicados al sector tecnológico. Y para volver un poco a tu pregunta, ¿es por qué el sector tecnológico? Yo creo que ahora estamos viviendo una fase de transformación total de todo nuestro sistema económico, donde la digitalización, la innovación entra en todos los aspectos que sean financieros o industriales. Por consiguiente, hay una parte de nuevas startups que presentan nuevas oportunidades para grandes empresas, para comprarlas, para tener innovación a través de esas startups. Pero también para nosotros como nosotros hay una visión que va a resistir a los ciclos, pero es porque es una tendencia de fondo realmente, lo de la innovación. Y no se puede comparar la situación que tuvimos en los años 2000-2001 con la burbuja de Internet, con la que está hoy en juego, que es más bien aquí, yo lo repito, de transformación en profundidad de todos los sectores. Buenas tardes, soy Miguel Quindelán, trabajo en JP Bullhound, soy responsable de España y Portugal y mi background es banca de inversión durante 19 años en Lazard, haciendo TMT y además de otros aspectos como reestructuración o infraestructuras, un background bastante variado y me he unido recientemente a JP Bullhound. JP Bullhound es un banco de inversión un poco similar a Drake, que se dedica exclusivamente a asesorar a emprendedores en el mundo tecnológico. Entonces, y un poco contestando a tu pregunta, Gonzalo, nosotros existimos desde el 99. En aquella época los fundadores de JP Bullhound se conocieron y tenían todos un background muy común de haber estado en el Valle, en San Francisco, y se dieron cuenta que en Europa no existía, hoy sí existe, pero en aquella época no existía una comunidad en torno al emprendimiento. Entonces, la idea era tener un asesor financiero que además de asesor financiero uniese esa comunidad y por tanto además de asesorar también tenemos una labor de research muy importante, unas reflexiones en torno a la tecnología muy importantes, además de organizar eventos en torno a esa comunidad. Entonces así es como se crea JP Bullhound en el 99 y yo creo que una visión muy futurista en aquella época, porque en aquella época estaba muy poco de moda todo esto. Y hoy, 20 años después, pues tener esos 20 años de experiencia, tener un equipo de casi 100 personas en Europa, en Asia y en Estados Unidos, pues nos posiciona realmente muy bien en el mercado. Buenas tardes a todos, yo soy Francisco Velázquez. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy el fundador y el presidente de una compañía española que se llama Axon Partners Group. No va a ser tan breve la explicación de lo que hacemos, porque Axon es una compañía que ya tiene bastantes líneas de actividad distintas. En la parte de inversiones, nacimos en 2006, en una época bastante difícil, porque además el primer fondo fue de julio de 2007, en un momento en que se complicó todo bastante. Pero gracias a Dios fuimos capaces de capear aquello con cierta suerte también y con la ayuda de inversores que nos apoyaron. Y ahora mismo pues creo que tenemos 6 fondos bajo gestión. Estamos haciendo el cuarto en España. El anterior era de 50 millones, este será de 100, más bien de mid-market. En la América Latina somos uno de los más grandes inversores en Venture Capital. Tenemos un fondo de 60 millones que ha terminado ya de invertir, que va muy bien. Ahora estamos levantando uno de 150. Y en la India hicimos la primera vez que yo creo que se ha hecho desde Europa un vehículo de coinversión en Venture Capital directo. Ahí coinvertimos pues con casi todos los inversores buenos indios. Un país muy complicado, pero bueno, más o menos estamos saliendo del paso.
y ahora hemos lanzado un fondo de fondos para toda Europa de Venture Capital, que es el primero que hay además a nivel europeo, con el apoyo del FEI y algunos fondos de pensiones grandes, con lo cual pues vamos a convertirnos de una forma bastante indirecta en un actor relevante dentro del mundo del Venture Capital, porque al fin y al cabo estamos mirándonos pues todos los GPs que hay en toda Europa, incluyendo también Israel, Inglaterra, etcétera, con un fondo de 500 millones, ¿no? La compañía tiene 70 empleados. En la parte de inversiones es muy pequeña, aunque es la más conocida en España. Ahí creo que somos como 15 o 20, porque claro, cada fondo tiene sus propios equipos. Y luego tenemos una parte de asesoramiento que mucha gente no conoce. Cuando yo fundé la compañía, como la fundé en un momento tan difícil que era se llamaba Axon Capital en aquel momento, y yo había sido consultor de estrategia durante muchos años, pues puse en marcha también una consultora, ¿no? Que resultó ir bastante bien, y hoy día tienen unos 40 empleados. Trabajamos en todo el mundo con clientes muy grandes, sobre todo con gobiernos y con telcos y empresas de energía. En España, por ejemplo, toda la regulación que se hace de telecomunicaciones pasa por nuestras manos, la parte tarifaria, porque apoyamos a la CNMC en todo lo que son las políticas de interconexión, de banda ancha. El roaming en Europa se ha hecho desde Axon, todo lo que es los estudios de roaming para hacer la liberalización del sector, y la parte 5G también se está haciendo dentro de un equipo nuestro. Son cosas que mucha gente no conoce, pero claro, nuestros inversores, cuando perciben el nivel de clientes que llegamos a tener, les daba lógicamente un peso y una reputación importante a eso, ¿no? Y hace como 3 o 4 años montamos una pequeña práctica de M&A que lo que buscaba es ser muy oportunista. De hecho, en España, pues casi al año de hacerlo, hicimos un deal muy grande, que fue el de la Nevera Roja, bastante conocido, en el que además íbamos a ser inversores, pero al final, como llegábamos muy tarde y la compañía era muy complicada, pues y estábamos metidos en el sector, porque estábamos invertidos prácticamente en todas las geografías, en el sector de comida a domicilio, pues les ayudamos en el éxito, salió muy bien. Vendimos también Pizzabó en ese mismo momento. O sea, fueron 2 transacciones. Una fue una de las más grandes de España y otra de las más grandes de Italia. O sea, en un plazo de 2 meses vendimos 2 compañías por 200 millones. Además, casi de la nada. O sea, los emprendedores prácticamente, pues, aparte de hacerles millonarios, en algunos casos les hicimos competidores nuestros. Y es muy oportunista, o sea, no se parece en nada a casas tan prestigiosas como las que están aquí. O sea, nosotros trabajamos sobre todo en temas de M&A muy específicos, donde nosotros tenemos un conocimiento especial, pues, o ya sea porque tenemos clientes o porque tenemos inversiones directas y nos conocemos el sector. Por ejemplo, estamos haciendo ahora operaciones en el sector eléctrico, pues cualquier cosa que tenga que ver con eso probablemente podamos ayudar a las compañías específicamente, porque ya lo estamos haciendo para nuestras propias empresas, ¿no? Entonces, pues, intentamos buscar esas sinergias y hacemos muy pocas operaciones al año, ¿no? 1 o 2, no más. Y eso es un poco lo que hacemos. En la parte de tecnología, esa me la sé muy bien, pero no voy a dar una chapa muy grande. Me la sé muy bien porque llevo un año dedicado a hablar con fondos de pensiones de todo el mundo para explicarles que tienen que invertir en tecnología. Sobre todo fondos de pensiones europeos y de América Latina, porque en Estados Unidos invierten desde hace 50 años. De hecho, el 70% del funding del venture capital en Estados Unidos viene de los fondos de pensiones y los endowments, mientras que en Europa es el 0% o el 0,5%. Y la realidad es que cuando tú analizas el sector tecnológico te das cuenta enseguida que todas las empresas más grandes del mundo ahora mismo son todas tecnológicas, que no son las más grandes del mundo por pura casualidad, sino que lo son porque han hecho una disrupción en el mercado y han básicamente barrido el sector tradicional para convertirse en monopolios, y que de ahí para abajo es exactamente lo mismo en todos los verticales, ¿no? Ahora se habla de fintech porque el siguiente que va a ser atacado es la banca. Se hablará en breve de electricidad, se hablará de movilidad porque el que va a ser atacado es la automoción. Es decir, al final es muy fácil demostrar que el sector de tecnología es ese sector más atractivo que hay, ¿no? La dificultad suele estar en las valoraciones desde un punto de vista de inversión, porque claro, como todas las cosas que son atractivas, pues generan muchas subidas y bajadas en la percepción por parte de los inversores y de lo que es el valor, pero realmente es un sector en el que hay que estar a largo plazo, hay que ser muy especialista y por lo tanto por casas especializadas que sepan de eso, pues siempre tienen un valor añadido adicional, ¿no? Las casas que hacen M&A de mid-market, pues yo siempre he considerado que es muy complicado hacerlo porque realmente el valor añadido es bastante más bajo. O sea, no deja de ser hacer un paper, poner un tender y bueno,
los inversores son los que son, pero en tecnología hay que saber muy bien a quién puedes ir a venderle un producto, especialmente si haces B2B. El B2B se vende en los centros de innovación de las grandes empresas, es muy difícil llegar, con lo cual contar con especialistas pues siempre tiene un valor añadido muy grande y por eso normalmente los fees también suelen ser bastante más altos. Bueno, por lo menos esa es nuestra percepción y además está bastante justificado, ¿no? Yo creo que es un acierto ir por la tecnología siempre. Bueno, pues muchas gracias. También yo creo que ha dado unas pinceladas de lo que va a ser el centro de nuestra charla, tendencias de money en el ecosistema europeo. Pero antes de tratar un poco el presente y lo que creemos que puede llegar a ser el futuro, me gustaría que tratásemos un poco lo que ha sido el pasado, ¿no? Bueno, no habéis nacido ayer, lleváis unos cuantos añitos en esto y tanto de la perspectiva es inversora, porque también GP tiene fondos de inversión, entonces como de la perspectiva de Money, me gustaría que comentásemos aquellas tendencias que, bueno, aparte de Internet, ¿no? Después de Internet, cuando realmente se fraguó esa cultura de inversión en startups en Europa, ¿qué tendencias habéis visto que realmente se calentó muchísimo y que luego no hicieron delivery, realmente no llegaron a las expectativas de es que todo va a ser Internet of Things, por comentar algo? A lo mejor no tenéis la misma opinión, me gustaría que dijeseis cuáles son las que realmente decepcionaron, que todo el mundo veía como gran posibilidad de inversión, de negocio, de disrupción y que nunca llegó a tal. Bueno, para los sectores, creo que cualquier que sean, tenemos la curva habitual, ¿sabes? De donde hay un pique, se va muy, después hay una consolidación y después de la consolidación ya se emergen los líderes de su sector. Por consiguiente, es más bien esta serie de olas de innovación que puedes ver sobre el mercado. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si se mira el comercio, hace 3, 4 años había, ¿sabes?, sobre esos nuevos modelos bastante dinero invertido. Estamos más bien ahora en una fase donde las cosas están consolidándose o se especializan por verticales y vemos también los grandes líderes como Amazon que ya tienen y han consolidado el mercado. Luego creo que sobre otros sectores como FinTech estamos un poco más temprano en este sector, en este movimiento. En la FinTech, por ejemplo, hemos vendido el fin del año pasado una FinTech belga que se llama Gambit a BNP Paribas Asset Management. Y eso fue vinculado a la introducción de MiFID II, la nueva regulación, y que obviamente esta compañía le permite a BNP Paribas de tener una solución para la totalidad de su red internacional. Por consiguiente, sobre FinTech, ya se ve con muchísimo interés, con una disrupción, como se dijo antes, de todos los varios componentes de la cadena de valor. Pero podemos anticipar, yo creo, en los 2 o 3 años también que vienen, que se va un poco a posiblemente decelerar a través también del aspecto de la gestión de riesgo, que es donde realmente la banca queda. Donc, para contestar a tu pregunta, ya, se trata de olas, ¿ya? Y no hay realmente disolución. Solo se tiene, es una cosa que dijiste al principio, que elegir bien. Es lo que es más difícil de elegir la compañía, el empresario, que va a sobrevivir esta fase. Y realmente es donde el aspecto de ser asesor de M&A, del aspecto tecnológico, es importante porque es bastante relacionado a las personas, a los fundadores, a su visión y a su capacidad a llegar al buen fin con su empresa. Yo, por dar un ejemplo un poco más concreto, estoy de acuerdo y de hecho en algún punto nos encontramos. Nosotros todos los años, llevamos 11 años haciendo un informe que se llama Tech Predictions y donde al principio del año tratamos de predecir las 10 grandes tendencias de ese año, ¿no? Y lo que hacemos al año siguiente es empezar mirando las que hicimos el año anterior y realmente ver y hacer un poco un ejercicio de... Exacto.
Exacto, entonces por eso yo creo que es un buen ejemplo, es decir, del año pasado que no acertamos claramente y yo creo que hay una que es muy clara, que es la realidad virtual. La realidad virtual, nosotros apostábamos que el año pasado iba a ser el gran año de la realidad virtual, también habían habido unas inversiones tremendas en realidad virtual y pensamos que eso iba a transformar muchas cosas, desde la medicina hasta muchas industrias. Y lo que nos hemos encontrado al cabo de un año es que realmente no ha sido así. Y no ha sido así, yo creo, por la experiencia de usuario. Las gafas de realidad virtual te aíslan completamente de tu entorno y al final no proporciona una experiencia de usuario suficientemente buena para que la adopción fuese masiva. Entonces, eso es una cosa que claramente, y a pesar de haber fallado, digamos, nuestra predicción para el año que viene es prácticamente la misma. O sea, ya no apostamos por realidad virtual, apostamos por realidad aumentada. Yo creo que claramente, y es un tema también de tiempos, ¿no? De tiempos de adopción de mercado y de tiempo de adopción de consumidores. Entonces, nosotros vemos que de cara a futuro la realidad aumentada, que ya eso te permite tener una visión real del mundo a través del móvil, fundamentalmente el device ya no va a ser las Google Glasses o las de Samsung, va a ser el móvil que te va a permitir interactuar con el mundo y eso va a tener muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado tendremos los americanos que lo van a desarrollar y lo están desarrollando más en el entorno social media y en Europa se va a desarrollar más para aplicaciones empresariales como en campos de construcción, identificar a distancia problemas y mejorar el entorno laboral y el entorno de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es por dar un ejemplo, ¿no? Que es claramente una de las tecnologías por las que todo el mundo apostaba, nosotros también, y por experiencia de usuario no terminaron de concretarse en un éxito. Una pregunta que te lanzo a ti, pero también a Francisco, ahora cuando recoja el guante, el micro, es en particular, cuando comenzamos nosotros, los más jóvenes obviamente que vosotros, comenzamos en 2011, 2 de cada 5 rondas eran proyectos de e-commerce, cuando ahora no es tecnología obviamente, pero sí que era modelo de negocio, modelo de delivery, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue Amazon que se los comió a todos? Y luego el Internet of Things, sí que lo hemos visto todos los años, sí, es el año, llevamos 10 años diciendo que va a ser el año. Sí, yo creo que de esas dos cosas, yo creo que el e-commerce pasa un poco lo que decía Christoph. Yo creo que la adopción y el momento de lanzamiento de e-commerce a principios de siglo, que es cuando nosotros estamos empezando, digamos, claramente no tenía un mercado y no está preparado para eso. Entonces es un tema de ciclo y de time to market claramente. El Internet of Things, yo sigo siendo un gran creador de Internet of Things. Creo que es menos visible para hacia afuera. Ese Internet of Things, a lo mejor no es una única aplicación, se integra dentro de un contexto de cosas. Por ejemplo, Industria 4.0 se basa mucho en Internet of Things, pero no necesariamente es visible de cara al público, sino que son proyectos más industriales y menos, digamos, menos mediáticos. Pero yo creo que claramente la opción del Internet of Things es muy clara. Si me permite, sobre Internet of Things, las cosas están despegando ahora mismo sobre Internet of Things. Estaba ayer con una compañía francesa que se llama FIV, que es una compañía ingeniera para el sector industrial. Y obviamente ahora hay unas compañías que realmente han hecho la automatización total de su línea de producción. Por ejemplo, con muebles, ¿sabes? La gente se va para las cocinas, toma las medidas y envían directamente las medidas y las cosas se hacen directamente. Entonces, realmente se despega este aspecto de Internet of Things. Es absolutamente obvio, estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que el problema cuando hablamos de tendencias no es identificar el problema en sí o la tecnología o la demanda, sino cuándo va a ocurrir, ¿no? Y eso, cuando hablábamos ahora de Internet of Things o de realidad aumentada, pues todo el mundo es consciente de que ahí hay tecnología que modifica la forma en la que se hacen las cosas hoy en día y que antes o después va a estar. La cuestión es cuándo, ¿no? Yo siempre recuerdo el caso de GeoCities, que fue la primera red social grande que llegó a tener 1 millón de usuarios en el año 99 y luego quebró. Y tuvo que llegar Facebook en el año 2008 realmente para hacer algo que ya se veía que iba a ocurrir. Lo mismo pasaba con el cloud computing. El cloud computing, que está tan de moda ahora, se inventó hace ya muchísimo. Yo, de hecho, cuando era consultor, hacía muchísimas due diligence
de compañías que se suponía que eran eso, pero como no había conectividad suficiente de banda ancha entre los, digamos, los centros de hosting y los clientes, pues realmente el servicio no se podía dar, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo aquí siempre, y bueno, en realidad aumentada, nosotros tuvimos una compañía de videojuegos en el año 2009 que desgraciadamente quebró y que se dedicaba a la realidad aumentada, que se supone que iba a ser aquello que iba a modificar pues, el futuro, ¿no? La diferencia aquí es entender el timing. Yo creo que cuando uno es un inversor, la clave es entender el timing de cuándo las cosas van a tener éxito y sobre todo cuándo es el momento de salirse, ¿no? Y creo que al final ese es un poco en lo que hay que trabajar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de e-commerce nunca hemos sido muy creyentes porque creemos que añade poco valor y la realidad está siendo así, ¿no? Es muy difícil añadir valor ahí porque en el fondo no deja de ser algo bastante simple como servicio, ¿no? Y lo que ha hecho Amazon es escalarlo y hacer lo que los demás hacen, pero más barato. Y entonces al final cuando tiene escala y le pasa, el otro día estaba hablando con una empresa grande española que ha crecido mucho en e-commerce, pero sigue perdiendo dinero. O sea, ¿y por qué pierde dinero? Pues porque es que no añaden valor. Entonces, al final, toda la publicidad que meten, pues al final sirve para seguir alimentando su negocio, ¿no? El negocio tiene poco valor añadido, pero es muy difícil que gane dinero, ¿no? En eso yo no soy demasiado creído. Vamos, hace mucho tiempo que no salimos de eso, pero otras cosas como Internet of Things pues nunca se sabe, ¿no? Cuándo se va a producir la disrupción tecnológica y es ahí donde realmente la diferencia entre un inversor bueno o no tan bueno es cuando él entiende específicamente esto, ¿no? Yo cada vez veo más difícil realmente invertir en tecnología porque hay que ser tan especialista en cosas concretas que especialmente en el B2B que uno o sabe de eso o realmente está tirando un tiro en el aire, ¿no? Esa es la gran dificultad. Es más fácil realmente ir a la parte consumer que a la parte de tecnología, normalmente. Y solo añadir ahí un tema enlazando, es lo que llamamos el first mover disadvantage, ¿no? Y eso de cara a los inversores yo creo que es muy relevante. Muchas veces la gente se desanima porque hay una compañía que hace una cosa, pero eso ya existe, ¿no? Ya existe, ya hay otra compañía que hace esto, entonces ¿por qué vamos a invertir en eso? Yo creo que eso es un error, ¿no? Muchas veces las primeras que lanzan determinados servicios llegan demasiado pronto, abren camino, rompen esas barreras y las que vienen después en realidad son las que se benefician de todo eso, de esa adopción y demás, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el timing y no obsesionarse por siempre ser el pionero de todas las tecnologías porque muchas veces eso no funciona. No creo que ese sea un caso, ¿no? La Roja es un caso puramente de oportunismo, de arbitraje de valoraciones, porque Just Eat era el ganador natural en España, vamos. No, era simplemente pues aprovechar un buen momento. Yo creo que también hay que ser listos cuando uno es inversor y aprovechar los momentos en los que se calientan las cosas, ¿no? Yo creo que uno de los negocios nuestros es ese, ¿no? En el fondo. Quería pasar ahora a tendencias actuales, ¿vale? Que es lo que veis, hemos comentado un poco antes lo de FinTech, ¿vale? Si queréis pasar o no por blockchain, ICOs, etcétera, lo que vosotros creáis que son realmente esas tendencias actuales. ¿Por qué son tendencia actualmente? Y entendemos por qué hay adquirentes interesados y cuáles son esas motivaciones. Pero al fin y al cabo, para ser buen inversor también tienes que ponerte un poquito en la piel de quién quiere comprar más a futuro esa empresa, ¿no? Entonces, el futuro es hoy. ¿Cuál es la tendencia de inversión estratégica por parte de esos adquirentes, ¿no? Modelos de negocio, tecnologías. A propósito de tecnologías, todo lo que es el blockchain obviamente está totalmente impactando sectores como el sector financiero con la gestión de activos y todo el custody business de los bancos está a riesgo a través de esta nueva tecnología. Otro sector que es muy hot por el momento, lo dijimos, lo del fintech, pero también lo de la ciberseguridad. Entonces, las empresas que tienen esa actividad o esa tecnología o ese modelo dentro de blockchain, ¿estás viendo ya adquisiciones por parte de bancos que lo utilizan para algo o simplemente interés?
No, adquisiciones los bancos están poniendo todo un ecosistema dentro de su propio grupo. Es decir, que ponen incubación, ponen unos fondos dedicados de venture capital early seed, y después partes de cross capital y después comprar directamente. Entonces, por consiguiente, tienen una aproximación del mercado y de la innovación que es bastante igual a lo que teníamos en el sector del farmacéutico. Donc, que compran las biotech. Ahí las grandes farmacéuticas, 80% del presupuesto mundial para Research and Development y 20% de las innovaciones. Cuando eres en un banco, cuando eres un informático de un banco, tienes que manejar, gestionar sistemas informáticos, códigos en COBOL de hace 20 años, que en todas esas capas que se construyeron. Y esta gente no tiene la capacidad, ¿sabes? Y no el conocimiento de innovación sobre el blockchain y otros. Por consiguiente, la única manera para esas compañías de sobrevivir y estar al tanto de nuevas tecnologías es comprarlas o poner inversiones en estas. Otro sector, y después te dejo el micrófono, es el de la ciberseguridad, obviamente, porque estamos en un sector digital sobre la información se colecta la información, después se tiene que transmitirla y después se tiene que analizarla. Y al momento de esos 3 puntos hay que tener total seguridad. Vemos el aspecto regulatorio con la GDPR, obviamente, sobre todo el aspecto también de fallos con Facebook, de la información y todo, y la ciberseguridad, que sea como a través de Secure Cloud Solutions o otras soluciones que es realmente claves para seguir la digitalización de los sectores. Por tocar brevemente el tema cripto, porque sí. Entonces, sí. Sí, pues si quieres tocar un poco el tema de ICOs y parece que he venido a hablar de mi libro, pero bueno, hemos emitido un informe hace un mes precisamente de criptomoneda y nuestra visión es, o sea, yo creo que hay una especie de debate social en torno a si estamos a favor o en contra de los ICOs o de las criptomonedas. Yo creo que ese debate es un poco estéril, es un falso debate. Yo creo que los ICOs están y van a permanecer y van a seguir. Evidentemente estamos viendo el nacimiento de una industria completamente nueva y por tanto esa inmadurez requiere una regulación distinta y va a cambiar mucho, pero se va a quedar y va a seguir siendo un fenómeno muy importante, ¿no? Esa es nuestra visión. Nuestra visión cuando emitimos el informe era que el 90% del valor de todas las criptomonedas agregadas iba a desaparecer, o sea, un poquito radical en cuanto a valor. Y de hecho desde ese momento ha caído un 76%, o sea que ya nos estamos aproximando bastante y ahí lo que va a haber es una limpieza de aquellas criptomonedas que realmente no se sustentaban en un proyecto real, ¿no? De hecho hay más de 1000 criptomonedas hoy en día que valen cero, que valen 1 céntimo por token. Yo creo que solo hay manera de invertir en cosas. El problema que hemos tenido es que los inversores en ICOs y en criptomonedas son inversores de corto exclusivamente. Al final, ahí dices cortar en short positions. Que yo sepa no, pero bueno, sí, igual es una idea para desarrollar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también en los ICOs el venture capital tiene un papel muy importante. De alguna manera se ha pensado que los ICOs reemplazan al venture capital y yo creo que no es así. Y de hecho, cuando ves las estadísticas, nosotros hemos analizado 250 ICOs y hemos visto el performance de cada ICO en función del respaldo del venture capital de ese proyecto o no y qué tipo de venture capital está respaldando ese proyecto. Y los retornos y el performance posterior al ICO en función de si está respaldado por un venture capital de prestigio o no, son muy distintas. Es de 3X en 60 días a 1X en 60 días. Realmente hay un impacto muy importante del papel del venture capital en las criptomonedas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a, por tocar un poco el tema cripto, y en cuanto a tendencias, nosotros lo que vemos ir por experiencia es que la transformación digital que comentaba Francisco, los nativos digitales que están apareciendo están irrumpiendo tantos sectores y tantas compañías tienen que reinventarse y para reinventarse necesitan alguien que les ayude en ese proceso. Entonces estamos viendo muchas agencias de transformación digital que normalmente son estructuras más pequeñas y que ayudan a esas empresas a transformarse y a aportar esas herramientas necesarias para poder competir contra
Amazon, Facebook, Google, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro espacio, en el entorno de M&A, estamos haciendo muchas transacciones de tanto compañías de IT como consultoras, comprando estas pequeñas consultoras de transformación digital para integrar ese know-how y poder dar ese servicio a sus clientes, ¿no? Entonces, hemos visto mucho M&A en torno a eso en toda Europa. En España, concretamente, nosotros vendimos de Cocktail a una filial de WPP, Paradigma, a Indra, que son ese tipo de compañías, y vamos a ver más de esto probablemente, porque es una pieza esencial para las compañías más tradicionales para poder adaptarse y poder competir de manera eficiente contra los grandes. Bueno, la verdad es que habéis tocado muchos. Bueno, yo voy a, por hacer algo distinto, yo quería comentar algunos sectores de consumo que creo que se van a revolucionar, vamos, que están ya en un proceso de revolución y que hay que estar mirando, ¿no? Sectores macro, ¿no? Que dentro de esos sectores luego hay muchos detalles, ¿no? Uno de ellos yo creo que es el energético. Yo creo que todo lo que tiene que ver con las baterías y con el suministro eléctrico de los hogares tiene que cambiar necesariamente y va a cambiar. Y por lo tanto ahí va a haber mucha tecnología, desde tecnología puramente relacionada con el sector como de tecnología de análisis de información y de servicios que se montan por encima de eso. Una vez que tú tienes una energía eléctrica o energía que ya no es, que ya puedes controlar el suministro de la misma e incluso tasarlo, pues sobre eso se crean muchísimos servicios, ¿no? Eso está ocurriendo y va a ocurrir. Es una cuestión puramente de timing de mercado y regulación. Asociado a eso, pero no solamente eso, yo creo que el sector de automoción también se va a transformar completo en los próximos 10 años, ¿no? En mi opinión, todo lo que está ocurriendo con Uber, la adquisición que SoftBank ha hecho, que también compró Toshiba, al final tiene que ver con la revolución que va a ocurrir dentro del sector de automoción, ¿no? Y el coche autónomo. Al fin, de nuevo, eso modifica prácticamente todo, en la automoción, la movilidad en las ciudades, la forma en la que la gente va a hacer las cosas pues en los próximos 10, 20 o 30 años, ¿no? Y por lo tanto ahí yo creo que quizá a largo plazo, pero también hay que estar mirándolo porque ahí va a haber oportunidades. Y luego el sector bancario, ¿no? Que es el otro que también creemos que se va... Y la parte del blockchain afecta en gran parte al servicio bancario, ¿no? Porque el blockchain no deja de ser un notario barato, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que proporcionen ningún servicio que no conociésemos, es simplemente el servicio de fiduciario, ¿no? Por eso yo tampoco creo que blockchain vaya a ser el siguiente Internet. Aunque en un momento yo decía esas cosas, hace 2 años nosotros estuvimos a punto de lanzar una ICO y de hecho estamos asesorando ahora a una que se va a lanzar, que se llama StarsBiz, que es de los fundadores de Starlight. Pero vamos, nosotros llegamos a montar incluso una compañía que se llama Influity, que lanzó o intentó lanzar la primera ICO casi española seguro, vamos, se llama el Fluon. En aquel momento yo hablaba de la revolución, pero luego cuando lo analizas fríamente, lo que el blockchain hace simple y llanamente es quitar intermediarios fiduciarios por medio y nada más. Y por lo tanto lo que pase de ahí no lo va a hacer. No deberíamos darle más importancia que la que va a tener, que es esa, ¿no? Y en cuanto a los ICOs, creo que son mecanismos de levantar capital que van a estar ahí, porque no deja de ser una popularización, digamos, del crowdfunding, y que de nuevo es un tema de regulación, pero ciertamente es mucho más fácil. Por ejemplo, si tú eres una empresa como Hausers, que me imagino algunos las conocéis, ¿no? Que agrupan, digamos, edificios y entonces uno invierte en el edificio y le da una rentabilidad, pues claro, hacer ese negocio y cada vez que te traes a tus 150 clientes tienes que llevarles al notario para que firmen una ampliación de capital en una SL, pues es de locos. Es decir, si eso lo puedes hacer con un sistema blockchain, pues tiene mucho más lógica, ¿no? Entonces, al final, lo que va a permitir es popularizar la inversión y desde el punto de vista de Venture Capital lo que va a hacer es abrir el mercado a gente que ahora mismo no accede a ese mercado, ¿no? Y por lo tanto va a ser bastante positivo, ¿no? Yo lo veo como una cosa muy, muy buena. El problema que va a tener es que como la mayoría de las ICOs son un fraude o algo parecido, pues pasará como el año 2000, quebrará todo, parecerá que se acaba el mundo, que aquello es una porquería, pero volverá otra vez porque tiene muchísimo sentido y mucha lógica, ¿no? Pero con más racionalidad y con proyectos más serios por detrás, ¿no?
Bueno, por apuntar solo un tema adicional de las ICOs y del fraude, o sea, yo creo que toda la burbuja que hay en torno a ICOs, yo creo que tenemos que tener en cuenta que cuando alguien dice que levanta 100 millones de dólares con un white paper en un ICO, en buena proporción ese ICO se hace con criptomonedas, es decir, esa gente coge una criptomoneda y la intercambia contra otra criptomoneda. No significa que haya 100 millones de dólares de verdad que entren en el sistema, sino muchas veces también es un canje de cripto por cripto, que no es lo mismo, o sea, es muy distinto, o sea, hay parte de cash, pero hay una buena parte que es cripto, con lo cual esa burbuja también hay que matizarla con esto, ¿no? Sí, y también un punto de acuerdo contigo, Francisco, sobre todo el aspecto de la electricidad, de la energía. Y se tiene que ver dónde va el dinero ahora mismo. ¿Okay? Y por ejemplo, el año pasado hemos venido a una compañía holandesa de recarga de automóviles que se llama NewMotion y lo hemos vendido a Shell. ¿Okay? Entonces, por consiguiente, las grandes compañías petroleras ahora están invirtiendo en la electricidad. Donc, mira, saben, son personas que son capaces de invertir cientos de millones, billones sobre un proyecto. Donc, obviamente es donde se van las cosas. Muchas gracias, realmente interesante. Se nos ha adelantado un poquito Francisco, lo cual le agradezco porque ahora pasamos a ese futuro, ¿no? ¿Qué pensáis que puede consolidarse en 3-5 años? Hemos estado hablando un poquito de la energía, automoción, bastante sobre ICOs, ¿no? Porque es algo que ahora mismo está candente en cuanto a regulación, en cuanto a quizá burbuja, en cuanto a 73% que comentabas de bajada y por supuesto estamos todos pues, informados lo que podemos, ¿no? Pero me gustaría que si tenéis alguna otra tendencia, lo que por ejemplo hemos visto bastante es mucho apetito por lo que son inversiones de impacto social, sin que tenga en sí una tecnología o un modelo de negocio en sí, pero cualquier otra temática que consideréis que está realmente creciendo dentro del mundo de la inversión en startups o de la adquisición de startups por parte de los adquirentes, pues es el momento, claro. Yo quiero dar un enfoque sobre los inversores. ¿Ah? ¿Y cuál es la tendencia de los inversores? Obviamente la grande transformación que tuvimos es sobre varias dimensiones. Primero es la internacionalización. Es que ahora mismo no tienen únicamente inversores locales, pero internacionales. ¿Ah? Hemos visto a los norteamericanos volver al mercado europeo. Hace 3 años, con la crisis del euro, no había ni un dólar que se quería moverse aquí en España o que sea Francia o Alemania. Y ahora los fondos norteamericanos, que son bastante especializados, ¿sabes? Hay un fondo de Santa Mónica sobre el software, pero que es únicamente el SaaS, que es únicamente el B2B, hacen únicamente esto, y lo miran al nivel mundial. Por consiguiente, la primera tendencia en el fondo es esta internacionalización y especialización de los fondos de capital de riesgo. El segundo es también sobre los inversores que son industriales, que son compañías financieras y el venture capital que están presentes. Donc, yo creo que eso es una oportunidad para todos los empresarios aquí en España. Es que no solo se tiene que mirar al dinero que viene de España, pero también tener realmente una visión mundial de capacidad a encontrar fondos, porque yo lo repito, chinos, norteamericanos están mirando al mercado. Sí, de hecho, por dar una estadística, en el 2010 creo que hubieron cinco inversores extranjeros en España durante todo el año 2010 y en el 2017 55 inversores extranjeros en España y casi la mitad del total. O sea, realmente esa tendencia está ahí, ¿no? Pero más allá, en cuanto a otras tendencias que vemos y que estamos viendo y que llegarán, no las defiendo como, no sé si es una burbuja o no, pero está llegando, es todo lo que concierne al Smart Mobility, ¿no? Estamos viendo cómo nos llega de San Francisco unas valoraciones de compañías que en pocos meses alcanzan el estatus de unicornio, pero yo creo que hay una tendencia real de fondo, de cambio de hábitos en la ciudad y en la manera de transportarse, y eso claramente va a ser una tendencia en cuanto a consolidación. Ahora mismo estamos más en la fase de que están emergiendo muchísimos actores en toda Europa y eso, sin lugar a dudas, llegará a una fase de consolidación o entre ellos o incluso entre los grandes grupos industriales que tengan un interés por tener un papel muy relevante en esa movilidad. Porque como decíamos antes,
se está desintermediando, se está cambiando el modelo de automoción, el modelo de venta de coches. Ya no se van a vender coches en el futuro, se vendrán una suscripción a una automoción, y eso se parece más a un sharing, a un smart mobility, que una venta pura, que es lo que existía en el pasado. Entonces, todo eso va a desencadenar grandes movimientos de consolidación, sin duda, en Europa, de este tipo de compañías. Yo ya, como ya lo había adelantado, pues no voy a volver a repetirlo, pero vamos, más o menos, ¿eh? Sí. Eso es una muy buena apreciación. La realidad es que la mayoría de las empresas que te hacen estas rondas, la valoración que se pone sobre el papel tiene tantos pactos de protección que uno no sabría muy bien calcular cuál es el valor real, ¿no?, de esa empresa. Y luego además se nota que hay muchas. El otro día estábamos haciendo un case study, no me acuerdo exactamente la compañía, pero bueno, era una empresa en la que se había vendido por 1/3 del valor de la última ronda. Aún así, los inversores habían recuperado bastante del dinero. Lógicamente, lo que no había ocurrido es que los empresarios habían recuperado el dinero, lo cual es lógico. Si el empresario no crea valor, lo normal es que no se lleve nada, ¿no?, o se lleve poco. Así que ese es un buen punto. Yo lo que creo es que hay muchísimo dinero, o sea, esa es la realidad, ¿no? Con los tipos al 0%, sin alternativas de inversión, y sabiendo que en la digitalización sigue existiendo un recorrido al alza que es imparable y que sigue, estamos todavía en las fases iniciales, pues los grandes capitales siguen apostando, ¿no? Y eso al final cae en cascada. Genera valoraciones a veces muy altas. A veces el problema que se suele tener si uno entra excesivamente temprano es que tiene que ir bien acompañado para o salirse en el momento adecuado o por lo menos no ser, digamos, fagocitado en todo ese proceso de crecimiento. Pero la realidad es que el dinero va a seguir entrando y las compañías van a seguir valiendo lo que valen o van a valer más. Nosotros tenemos una compañía ahora mismo compitiendo en América Latina en el sector de última milla, y es increíble que en un país como Colombia haya una empresa que no es la nuestra, sino es el competidor, que ha captado 250 millones. O sea, yo creo que en España no hay ni una sola empresa que haya captado de startup que haya captado 250 millones. 250 millones en Colombia me parece un disparate, pero los ha captado. Y claro, está haciendo un rollout en toda la región. Esta se llama Rappi, la nuestra se llama Mercadoni, que es la competidora en Argentina y Colombia, y luego hay otra que está ahora entrando, Walmart, con otros 200 millones en México, ¿no? ¿Y por qué entran ahí? Pues porque se dan cuenta de que la revolución de la última milla modifica completamente el concepto del supermercado, el concepto retail, y tienen que estar. Entonces Walmart tiene que estar ahí. 200 millones, 1000 millones es mucho, es poco, pues probablemente no sea nada, con tal de no perder esa batalla, ¿no? Y esa es realmente en el juego en el que estamos, ¿no? A veces parecen que son cosas absurdas, pero no dejan de ser temas estratégicos que afectan a industrias muy grandes, ¿no? Entonces, en el fondo, pues ahí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esa es una pregunta que te agradezco que me hayas hecho. Es que vamos a ver, yo sé que soy empresario. Entonces, claro, los empresarios que al fin y al cabo financiamos proyectos, buscamos clientes, generamos productos, ya sea de consultoría, de inversión o lo que sea, y damos empleo. Yo creo que eso ya es un impacto social, y además pagamos una barbaridad de impuestos. Pues no sé qué más impacto social puede haber que eso. A mí, pero te diga, o sea, yo lo digo honestamente, a mí es una milonga. Pero bueno, hay gente que lo vende y lo vende bien. Pues oye, que sigan haciéndolo. Yo creo que las empresas tienen que ganar dinero. Ese es su leitmotiv. Y siempre dentro de la legalidad, ya está. Si una empresa funciona, tiene un impacto social brutal. Todo lo que pase de ahí es un cuento chino, en mi opinión. El impacto social te lo dejo a ti, yo voy a contar. No, o sea, en cuanto a valoraciones, o sea, yo creo que hay una presión de tamaño de rondas grande, o sea, tamaño de rondas se están incrementando, los inversores internacionales
cada vez más piden rondas más grandes porque hay esa abundancia de capital ahora mismo en el mercado y eso crea cierto efecto de inflación, ¿no? Porque tampoco hay tantos proyectos con rondas grandes y cuando hay grandes proyectos automáticamente se genera mucha competencia por participar. Entonces, de alguna manera es verdad que se retroalimenta y las compañías grandes tienden a ser o tener unas mejores valoraciones que las compañías más pequeñas o las rondas más pequeñas, ¿no? Yo creo que lo que motiva estas valoraciones fundamentalmente tiene que ser el crecimiento, pero sobre todo la escalabilidad de los proyectos, ¿no? En la medida que sea escalable o replicable el modelo de negocio, justifica una valoración elevada, ¿no? Yo creo que en España todavía las valoraciones son más razonables que en el resto de Europa, sin duda, y es cierto que han subido en los últimos meses, digamos, pero todavía estamos en unos niveles más razonables que el resto de Europa y son asequibles. Sobre el impacto social, ¿quién trabaja en startups ahora mismo? Son más jóvenes, ¿sabes? Millennials. Y yo creo que esta generación está mucho más sensible a los aspectos, no solo de me voy a hacer dinero, pero cuál es el impacto de mi empresa, cuál es mi contribución. Y por consiguiente un impacto social es importante porque estamos en este sector de tecnología frente a una escasez de gente que tiene los diplomas, el conocimiento. Y por consiguiente no es solo decir te doy esta pasta, estas condiciones, participación al capital, pero es también tú participas en un proyecto de transformación de la sociedad. Por consiguiente, yo creo que para todo lo de la digitalización, un motivo muy fuerte de los jóvenes que vienen en este sector, de su interés, es sobre este aspecto de transformación y el impacto social. Es la raíz de lo que conocemos ahora. Muy bien. Os pediría a los asistentes que vayáis pensando en alguna pregunta porque efectivamente vamos a tener tiempo. Aún no vamos a pasar a las preguntas, pero nos quedan unas últimas dos de las que hemos preparado que consideramos que pueden ser de alto interés. Una de ellas es la relación con CEOs, por un lado, que tiene una casa de money, no hablo por la parte de inversión, sino con los CEOs de la empresa, y la relación con otros, bueno, con los inversores principales, supongo, pero estaría bien que hicieses la diferencia entre los principales business angels que mencioné al principio, cuál es la relación de la casa de money con esta, y con los principales VCs, que son normalmente los que han puesto más dinero en la empresa en las fases más posteriores, ¿no? Bueno, es un trabajo de asesor, por consiguiente es un trabajo de relación humana. Y si no se crea un vínculo de confianza entre el asesor y el fundador de la compañía, eso va a ser un fracaso. Al final hay una transacción, es donde tenemos nuestras comisiones y es también porque hay un valor añadido para el trabajo. Por consiguiente, lo más importante, yo creo, cuando eres un asesor de M&A, para levantar fondos, para vender la compañía, es un momento crítico para el fundador, crítico para las personas que han invertido años a desarrollar este proyecto. Donc, confianza y trabajar juntos es una colaboración. Cuando se va sobre la distribución, obviamente conocemos todos los fondos, conocemos unas grandes compañías a quienes hemos vendido otras compañías, pero bueno, el especialista es el fundador. Es el que conoce quién es realmente presente, es el que tiene una visión operativa. Y cuando está haciendo su management presentación, no es el banquero que va a hacerlo. Cuando va a tocar un inversor de su sector que conoce porque lo ha encontrado por los últimos 5 años en su competidor directo, es con él. Donc, la relación con el fundador es esencial. Después la relación con los fondos de capital y riesgo que están aquí de las precedentes rondas. Y es donde las cosas pueden ponerse difícil porque se vuelve no solo una relación bipartita, pero tripartita. Y los objetivos no pueden ser alineados entre los fundadores y el capital de riesgo. Como tú lo dijiste, Francisco, muy bien, sobre las condiciones que pueden ser distintas, las liquid pref para los inversores financieros
y un fundador que quiere seguir al capital, reinvertir, que ve que va realmente a salir a la siguiente ronda, y un fondo que quiere salir ya y maximizar. Donc, por consiguiente, el papel también de un asesor es alinear por lo más posible los intereses de cada uno para que se pueda llevar a buen fin la transacción. Por puntualizar un momentito, porque no haya entendido bien, decís liquid pref, es liquidación preferente, y la liquidación preferente en esos momentos de venta puede desalinear porque como decía Francisco, los inversores tengan un double o un triple dip, que recuperen 3 veces o 2 veces su dinero, mientras que los emprendedores a lo mejor se queden con 100.000 euros en una venta de, yo qué sé, X millones, ¿no? Entonces ahí puede ser esa relación tripartita que no funciona, y no hay operaciones sencillas, cada operación es distinta, es también porque hacemos, yo creo, este trabajo, porque cada vez tenemos un caso distinto, y se puede, ¿sabes?, vender una parte, pero salir todos los financieros, pero los fundadores se quedan con 70%, tienen un earnout, al mismo tiempo hay una inyección de nuevos capitales adentro. He estructurado una operación de este tipo para Review Pro, una compañía de Barcelona que vendió a los chinos de Shiji. Bueno, y eso da complejidad, y se tiene que, yo repito, asegurarse que todos sean contentos al final. Puede ser un win-win-win o un lose-lose-lose. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros somos un banco, un asesor de emprendedores. O sea, nuestro ADN es acompañar al emprendedor y no lo ocultamos. O sea, realmente es porque realmente suele ser el alma mater de la empresa, y es lo que durante todo el proceso es, digamos, el motor de esa transacción, digamos, ¿no? Dicho esto, parte de nuestra labor es la complejidad que puede generarse en un momento donde puede haber un conflicto entre los intereses de ese fundador y los intereses de los accionistas, ¿no? Y yo creo parte de nuestra labor precisamente es asegurarnos que eso se resuelve de una manera razonable y justa para todo el mundo, porque al final nadie puede ganar 10-0 en una negociación de estas, sino que todo el mundo tiene que salir razonablemente contento. De hecho, nosotros somos asesores del emprendedor en esa ocasión. En la ocasión siguiente, si vuelve a fundar una empresa, también seremos o intentaremos serlo, y con el VC también tenemos que tener una excelente relación, porque si no, en el mercado se va a crear una sensación que hay digamos, transacciones que no son justas o equilibradas, ¿no? El equilibrio es un punto fundamental, y el segundo punto es la transparencia. O sea, en todo momento tratar la información de una manera muy transparente para todo el mundo. Eso yo creo que es la clave para que al final se pueda hacer algo estructurado y razonable, ¿no? Bueno, nuestra experiencia con asesores, y bueno, nosotros también cuando lo hemos hecho, coincido plenamente con lo que habéis dicho, y además en el caso del Venture Capital es mucho más importante, precisamente porque suele haber más desalineamiento de intereses, ¿no? Al fin y al cabo, pues hay pactos, hay incluso tramos de distintas clases de acciones, es muy habitual, con lo cual incluso tienes inversores pues, que pueden tener unas condiciones distintas que otros, ¿no? Entonces, al final ahí el asesor financiero, empezando por el emprendedor, en mi opinión, que es la clave, aunque bueno, también depende del tipo de empresa, la situación en la que esté, pero bueno, lo normal es que sea así, pues al final no deja de ser una persona que con una muy buena capacidad técnica también tiene que tener una capacidad psicológica de intentar hacer las cosas posibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora que estamos vendiendo una compañía, pues nos encontramos ante una dificultad, y es que el que ha puesto la oferta de compra, pues claro, deja una parte muy grande del precio condicionada al cumplimiento de una serie de hitos que realmente quien nos tiene que ejecutar son los empresarios que se quedan, no los inversores que salen, ¿no? Entonces ya eso de antemano te genera un problema. Los earnouts siempre te generan un problema, ¿no? Pero aquí te lo generan más todavía, y más todavía porque además los emprendedores no suelen tener mucha experiencia. O sea, la otra gran dificultad aquí, desde un punto de vista del asesor, en mi opinión, es trabajar con mucha gente que además no solamente es inexperta, sino en muchos casos muy madura, con lo cual es difícil. O sea, yo siempre lo equiparo un poco al mundo del fútbol. O sea, los emprendedores, hay muchos que son muy buenos, pero que cuidado, como les saque de su sitio es complicado tratarlos, porque
no es una gente que tiene los pies en la tierra, y además son gente que además le da igual todo que nada, que eso es una cosa que es muy peligrosa en el sector del venture capital, y sobre todo con los emprendedores jóvenes. La ética empresarial del emprendedor joven es muy baja, pero no porque él no la tenga, sino porque básicamente él no tiene nada que perder. O sea, él normalmente no tiene una familia, no tiene hipoteca, no piensa en esas cosas, ¿no? Dice, bueno, pues si me sale mal ya me contratarán, total, en tal sitio me pagarán 300.000 euros, ¿no? Entonces, claro, ante esa lógica y esa situación, el asesor es muy importante, ¿no? Trabajar eso, hacerle ver las cosas. Claro, nosotros se lo hacemos ver como inversores, pero claro, no te ven como juez y parte, con lo cual no es fácil convencer ahí, ¿no? El asesor, el rol que juega es esencial, en mi opinión, en ese tipo de transacciones. Bueno, y la última pregunta por mi parte, quizás sea más difícil. Entonces, la mejor operación, esa sería la parte fácil. La peor operación, si no podéis decir el nombre, sí el por qué fue la peor operación, ¿vale? Y fundamentalmente, o sea, la mejor, la peor y un aprendizaje, el aprendizaje que creéis que es útil compartir con esta audiencia, fundamentalmente inversores privados en iniciativas empresariales, primeros años de vida. Lo peor, yo prefiero empezar por lo peor. Y lo peor, de verdad, es que cuando no se puede construir, como tú lo dijiste exactamente, esta relación con el emprendedor, y que tiene en particular una visión del valor de su empresa que está en desfase con la realidad. Si cuando pasas tiempo a presentarles inversores no solo españoles, pero europeos, franceses, alemanes, norteamericanos que vienen con estructuras, con precio y que la persona al frente te sigue diciendo yo, sabes, yo tengo 4 o 5 veces mis ventas, pero yo quiero 6, 7, 8 veces. Porque yo conozco esta compañía en mi ciudad que ha hecho el mismo y yo soy lo mismo, sabes, un poco distinto, pero bueno, yo lo valoro. Esto, ¿sabes? Es que has perdido tu tiempo. El orgullo, eso es. Y de verdad, es que yo creo que no se tiene que tener orgullo cuando se va sobre el mercado. Se tiene que enfrentarse, tener confianza, pero saber también escuchar. Y es realmente importante. Mejor no. Pues se puede empezar por el peor también. O sea, el peor... Yo creo que o sea, sin decir nombres, evidentemente, hay dos situaciones, ¿no? Una es, por ejemplo, el time to market, que hablábamos antes. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un mandato de venta a una compañía de minería de bitcoins en su momento y claramente estaba muy ligado al precio y fue justo antes, de hecho, la subida del bitcoin y no aguantó y murió durante el proceso. Entonces, eso es por nuestra parte, una mala lectura del mercado y el riesgo de la empresa. En el momento de la venta, que esa venta, si se hubiese formalizado tal vez 6 meses antes, probablemente hubiese sido una buena transacción, ¿no? Entonces, el time to market, de qué tipo de activos y cómo acompaña o no acompaña el mercado, es crítico. A veces se puede anticipar y a veces simplemente es impredecible, ¿no? Entonces, exacto, y también nos pasa lo contrario, es decir, que hay compañías que quieren salir o desinvertir demasiado rápido porque han llegado a unos parámetros o porque simplemente, y es un caso muy común, una compañía tiene un crecimiento bueno y recibe 1 o 2 aproximaciones de un posible comprador. Entonces, en ese momento, directamente alguien que no se haya planteado una venta empieza a plantearse una venta porque empieza a ver que eso puede ponerse en valor. Entonces, normalmente cuando existe esa aproximación no significa que es el momento de la venta, sino yo diría más bien lo contrario, porque precisamente los compradores suelen aproximarse en un momento donde la compañía puede encontrar un universo de potenciales compradores muy restringido por el tamaño, tal vez. Si esa compañía a los 18 meses tiene otro tipo de métricas y de ingresos y de EBITDA, probablemente se puede ir a un universo de compradores mucho más amplio y ya internacional. En ese momento es probablemente donde se acerca más al momento óptimo de venta, ¿no? Y sin embargo, mucha gente está tentada de salir demasiado pronto
de las empresas en nuestra visión, y en realidad nunca van a optimizar en ese momento la valoración. Bueno, pues yo voy a poner, yo creo que se aprende más de los casos malos, ¿no? De los casos, mejor dicho, partimos de que una operación es algo que ha tenido éxito, o sea, por lo menos han tenido éxito, pero podía haberlo tenido mejor, ¿no? Y yo os voy a intentar poner dos casos, lo más brevemente que pueda, que yo creo que también son interesantes y ilustran un poco lo que se ha hablado hasta ahora. No voy a dar los nombres, pero bueno, algunos a lo mejor los podéis hasta conocer. Nosotros salimos hace unos años de una compañía que estaba en el mundo de los juegos y salimos muy bien, o sea, desde un punto de vista de operación pues multiplicamos por 4,5 y estuvo muy bien, una inversión de 2 millones, o sea, no era además muy grande, pero tampoco era muy pequeña. Pero tuvimos que salir porque no nos quedaba más remedio, es decir, entre el CEO, y que era un accionista minoritario, pero era la persona, era el alma mater de la empresa, y el fundador original, que ya no estaba en la compañía, pues había una situación prácticamente insostenible, ¿no? De hecho, tanto es así que nosotros quisimos hacer una fusión con otra empresa israelí en ese caso y haber convertido esta empresa nuestra española en un referente mundial en un momento en el que además el sector del social gaming estaba muy en boga, cuando la época de Zynga, y ahora ya ha bajado un poco, pero bueno, hace unos 3 o 4 años pues aquello estuvo muy caliente. La compañía era muy buena, tenía una EBITDA de casi 4 millones de euros, o sea, una compañía que ganaba dinero, iba muy bien. Y teníamos una operación fantástica con la financiación ya lista para adquirir, convertirnos en un player de referencia y una empresa que podía valer 20-30 millones, pues pasar a valer 100-200, ¿no? Y no fuimos capaces de hacerlo porque permanentemente lo estuvo bloqueando el fundador original, que seguía siendo un accionista de relevancia dentro de la empresa, aunque no mandaba, ¿no? Quizás si hubiésemos buscado un asesor, que en ese momento no lo hicimos todo pues a pelo y tal, pero si hubiésemos encontrado un asesor, pues quizá hubiese podido mediar entre las partes y haber conseguido eso, ¿no? Y en lugar de aquello, pues bueno, tuvimos que salir bien, porque nos fue bien, pero vamos, no tan bien como hubiésemos querido, ¿no? Y esa es un aprendizaje importante, ¿no? Cuando una empresa tiene accionistas importantes peleados, pues normalmente es complicado. Y de hecho el otro caso que quería poner también en el fondo es muy parecido, ¿no? Es una empresa en la que nos hicieron una oferta hace 2 años de adquisición. Nosotros multiplicábamos por 2 en 1 año y medio, salíamos todos de maravilla, pero como teníamos que triggerear el liquidation preference, el emprendedor prácticamente se quedaba con muy poco, y entonces él se apañó para... Por eso el liquidation preference también tiene su miga, ¿no? Porque realmente es muy complicado vender una empresa si el empresario no la quiere vender. Pues él se apañó para que no se vendiese. Y después de 2 años de pelea, pues hemos vuelto otra vez a sentarnos en consejo de administración para ver, oye, cómo crecemos esta empresa porque no se va a vender, ¿no? Y esos son 2 casos que nos han pasado recientemente de compañías que son buenas, o sea, no estoy hablando de fracasos empresariales, pero que han tenido un problema principalmente pues por peleas internas en los que yo creo que un asesor hubiese venido muy bien, ¿no? Y como empresas, operaciones muy buenas, pues bueno, pues puedo contar unas cuantas, pero vamos, desde luego una de las más espectaculares fue la de Nevera Roja, por contar una en España, en la que realmente lo que hicimos fue convencer. Ahí hicimos asesores nosotros, fuimos capaces en un momento muy difícil de la compañía porque perdía muchísimo dinero, de convencer a los accionistas, digamos, inversores y al management de poner la compañía en venta, de trabajar conjuntamente. Lo hicieron, trabajaron conjuntamente. A veces increíble lo que hace que las personas se junten por un mismo motivo, ¿no? Y cómo cuando pasa al contrario se destruye tanto, ¿no? Y esto de una empresa que prácticamente estaba quebrada y con un futuro bastante difícil, en mi opinión, porque realmente era un juego de grandes patrimonios o de grandes capitales que ellos no tenían acceso, pues fueron capaces de trabajar juntos, de hacer una política, digamos, durante 3 o 4 meses conjunta de crecimiento, y entre todos pues fueron capaces realmente de hinchar muy bien la valoración y venderla y hacer un trabajo magnífico, ¿no? Ese es un caso, en mi opinión, es un caso del libro, de la Nevera Roja, de cómo se hizo, de cómo se vendió y lo bien que se ejecutó todo, ¿no? Y al final, en este caso, yo creo que nosotros, que éramos los asesores, hicimos muy buen trabajo a la hora de aunar todas las posturas y todas las tensiones que siempre hay, ¿no?, en este tipo de operaciones. La mejor para vosotros,
Sí, un ejemplo de una operación interesante que hicimos recientemente era una compañía francesa, se llama Astelia, cotiza en la bolsa francesa, que vendimos a una compañía de Canadá que se llama Exfo, cotiza en Nasdaq. Y al final se ha hecho la operación que era bastante compleja, se vendió el bloque de los fundadores de un tercio y después se ha hecho una operación de P2P, de salida de la bolsa para comprar del 100%, que es siempre muy complejo porque se tiene que llegar a convencer a los accionistas todos hasta un 95% y después se puede únicamente después hacer el squeeze out. Donc, mucho trabajo, pero al final lo más importante es para el proyecto industrial, el proyecto de la compañía. Es que es fácil hacer una venta, pero si al final deja el emprendedor ¿sabes? Disgustado, si la compañía desaparece después, hay también, cuando hacemos un trabajo de asesores, hay también empleados, hay también una empresa que se tiene que respetar. Y por consiguiente, en esta operación, ¿sabes? Se ha integrado de manera muy positiva en este conjunto canadiense, de la presencia mundial. Es para gestionar la calidad de las redes de móviles. Y bueno, hay un nuevo ímpetu, hay nueva inversión para el desarrollo de la compañía y es muy importante, yo creo, también para nosotros. Por dar un ejemplo, en España yo creo el ejemplo sería la venta de Paradigma a Indra y yo creo que fue una operación muy buena fundamentalmente porque en ese espacio conocemos muy bien a todos los compradores, sabemos exactamente quién está buscando y esa red internacional de contactos. Al final el comprador fue una compañía española, pero yo creo que la transacción fue tan buena, entre comillas, porque pusimos en competencia a muchos players internacionales, ¿no? Que es la clave para conseguir que los precios o las valoraciones que se alcancen y las condiciones para el equipo que permanece sean muy buenas, ¿no? Yo creo que eso es, desde el punto de vista de asesoramiento, yo creo que esa ha sido la mejor operación en España hasta ahora y desde el punto de vista de la inversión, creo que también invertimos, aunque no directamente desde España, yo creo que la más sonada es nuestra inversión en Spotify, que entramos hace bastante tiempo. Bueno, parte de nuestro equipo, de nuestros fundadores son suecos y conocían bien el equipo de Spotify y tuvimos la suerte de entrar muy pronto en Spotify, que ha salido recientemente a bolsa y claramente ha sido para nosotros, nos ha puesto un poco en el mapa en cuanto a visibilidad de un gran éxito de inversión. Bueno, pues vamos a pasar a preguntas directas por parte de los asistentes. Buenas tardes, soy Alejandro Ramírez. Yo trabajo en un family office y una de las máximas que tenemos es cuando invertimos no tenemos que tener ningún tipo de amor hacia lo que invertimos, porque al final nuestro negocio es financiero y pensamos en 5 o 10 años, pero al final pensamos en la siguiente generación. Eso es lo que me dicen mis mayores cada vez que me siento con ellos. Invertir en una startup no deja de ser, sobre todo cuando haces en una startup con un modelo revolucionario, es invertir para ver qué es lo que va a ocurrir dentro de 5 o 6 años, ¿no? Hemos hablado de las fintech. Es decir, las fintech ahora, las empresas bancarias pues están un poco preocupadas. Pero claro, cuando tú inviertes en una empresa que va a dar rendimientos de verdad dentro de 5 o 6 años, tu potencial comprador también ha movido el culo. Es decir, también se ha levantado la mesa y sabe que vienen a por ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos esperar de los grandes players, de los jugadores que a día de hoy son modelos tradicionales, Corte Inglés, Walmart respecto de Amazon, de las empresas tradicionales que potencialmente el día de mañana pueden comprarnos, pero que se están moviendo? Vosotros que tenéis al final contacto en hacer operaciones de M&A, que vendéis startups a otras de modelos más tradicionales, ¿qué estáis observando de esas empresas tradicionales? ¿Se están moviendo internamente? No solamente comprando, sino internamente están poniendo las bases para seguir siendo players del siglo XXI o no? Gracias.
Yo creo que esas empresas quieren moverse internamente, pero no tienen necesariamente la capacidad y ni la agilidad interna para moverse y desarrollar lo que tienen que desarrollar para afrontar los retos del futuro. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que esas empresas están comprando startups incluso en fases muy tempranas, precisamente para integrar ese know-how y esa capacidad de desarrollo. Yo creo que muchas veces es muy difícil cambiar el ADN de una gran empresa, tener un centro, digamos, de desarrollo y más de interno, porque simplemente no tienen los equipos ni la mentalidad que requiere ese tipo de proyectos, con lo cual creo que es muy difícil desde dentro, en la mayoría de los casos, desarrollar eso. Y eso se externaliza a las startups que luego son adquiridas por players industriales, ¿no? Es un poco mi visión. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que no tienen la capacidad interna de innovación para hacerlo ellos mismos. Por consiguiente, ponen en sitio corporate ventures, donde toman participaciones en esas compañías, donde tienen un punto de vista interno con 10-20% de cuáles son las que realmente van a tener éxito y después la compran. Pero, lo repito, es que toda la capacidad de los informáticos en nuestros grandes grupos es sobre los legacy systems, los sistemas que tienen del pasado. Y para otros sectores hemos hablado de WPP, Dentsu, por ejemplo, los japoneses. Hemos venido a una compañía en Ginebra, Suiza, sobre implementación de Salesforce. ¿Por qué? Porque no tienen este saber hecho y tienen que comprarlo. Por consiguiente, la adquisición es definitivamente una vía de innovación para los grandes grupos. Por completar, yo creo que también atraer talento, ese tipo de talento a esas empresas es muy difícil. O sea, atraer millennials a grandes corporaciones para hacer desarrollos es muy difícil, porque los millennials, entre comillas, buscan proyectos completamente distintos con un impacto personal mucho más fuerte que el que pueden tener en grandes compañías del IBEX, ¿no? Bueno, yo creo que las estadísticas dicen que las corporaciones están cada vez comprando más. O sea, y además en Europa, especialmente ahí, fíjate, no tenemos un gap con respecto a Estados Unidos. En Europa las corporaciones están comprando tanto o van a comprar tanto como en Estados Unidos. Dejando a un lado las tecnológicas grandes, que es otro nivel, ¿no? Y lo hacen pues porque es necesario. Ahora, yo creo que las compañías buenas, lo normal no es que se vendan a ese tipo de empresas, sino que realmente lo que está ocurriendo hoy claramente es que hay muchísimo más dinero privado dentro de lo que es la Industrial Venture Capital y el Private Equity, de lo que hay dentro de las corporaciones, incluso más del que hay dentro de las IPOs. Por eso tampoco se están haciendo salidas a bolsa, porque no tiene ningún sentido cuando tú te puedes financiar o vender dentro del entorno privado, ¿no? Entonces, las empresas pequeñas, startups, tienen dos opciones: o se venden rápido por los motivos que explicábamos antes a una corporación, porque las corporaciones lo que pretenden realmente es, sin pagar demasiadas cantidades, adquirir equipos e integrarlos dentro de sus sistemas, digamos, y sus procesos, porque saben perfectamente que tienen que cambiarlo y no se les ha ocurrido otra manera de hacerlo, que creo que no es ni buena ni mala, pero vamos, no es que sea excesivamente brillante. Y la otra opción que tiene es comprar cuando las compañías ya son muy grandes, y en ese caso ya suelen ser bastante caras, ¿no? Pero vamos, estamos viendo permanentemente adquisiciones de ese estilo. Repsol compró Viesgo hace poco. Bueno, Viesgo no es una compañía startup, pero al fin y al cabo no deja de ser una compañía que tiene una parte principalmente de clientes en el norte de España, ¿no? Y que tiene además ciertos atributos tecnológicos que no tiene Repsol, que al fin y al cabo es una compañía petrolera, ¿no? Va a seguir ocurriendo y van a seguir comprando. Walmart, que os contaba antes, ha comprado una compañía startup en México y ha pagado 200 millones por ella, aparte del dinero que ha puesto después. Y lo están haciendo, o sea, lo hacen y lo van a seguir haciendo, y es que es lógico, vamos, no, eso va a pasar. Hola, María. Bueno, antes habéis mencionado en tendencias de hoy algunos sectores. Yo quería preguntaros vuestra opinión sobre PropTech y en concreto sobre un par de modelos. En Estados Unidos han salido varios modelos como Compass, etcétera, que digamos atacan las agencias inmobiliarias tradicionales, y hay algunos ejemplos en España. Y el segundo, más el tipo de inversión que, Francisco, tú has mencionado, Housers, pues como Cadre en Estados Unidos, etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión sobre estos modelos?
Gracias. Esto, con respecto a PropTech, yo la verdad es que no tengo una visión específica de ese sector. No te sabría decir porque no lo hemos analizado mucho. Sí que veo que ahora hay negocios que están entrando en España, replicando modelos extranjeros, que lo que hacen básicamente es hacer un C2C y quitar, digamos, a la gente de en medio. Bueno, no lo sé. La verdad es que no tengo una opinión de eso. Con respecto a lo que es un houses o digamos, plataformas de crowdfunding, creo que la clave es la escalabilidad. O sea, esas plataformas, si no escalan, no van a ningún lado porque es inviable, no es económicamente imposible gestionarlo, ¿no? Y en ese caso, pues ahí el blockchain va a tener ahí va a ser diferencial. Yo creo que va a aparecer mucho modelo de crowdfunding y houses se va a beneficiar de eso seguramente a raíz del blockchain, ¿no? Esa es mi opinión. Brevemente, en cuanto a PropTech, o sea, todo mercado que esté muy intermediado y muy atomizado, yo creo que tiene muchos visos de ser capturado por cualquier compañía tecnológica, ¿no? Y claramente todo el tema real estate, además de ser un mercado grandísimo, está muy intermediado y muy atomizado por naturaleza. Entonces, estamos viendo muchos proyectos en torno a PropTech. Yo creo que todos no van a triunfar, pero muchos de ellos sí, y se consolidará de alguna manera el mercado, pero creo que claramente va a tener un impacto fuerte. De acuerdo contigo. ¿Alguna? Sí. Hola, soy Ángel. Hace como 7, 8 años, bueno, no tanto, quizá 5, hubo un gran boom en tema de 3D printing y la relación que podría tener con aeronáutica y con todo el tema de salud. No sé si tenéis vosotros alguna opinión y por qué se ha tardado tanto o por qué está tardando tanto en explotar o en despegar. Yo creo que, o sea, no sé si es tan visible el éxito o el fracaso del 3D printing porque no necesariamente lo puedes identificar o lo puedes asociar un producto al 3D printing. Yo creo que una de las tecnologías en torno al 3D printing que se está desarrollando y que va a marcar ese punto de inflexión es el 3D printing en metal y no en plástico, ¿no? O sea, eso claramente va a cambiar la manera de automatizar y de construir cosas, y es una tecnología relativamente reciente, ¿no? Sí, para el 3D printing hay dos tecnologías, hay metales y hay plásticos. Okay. Para metales es más bien para el mercado del recambio y va totalmente a transformar la línea logística. Necesitabas tener inventarios. Ahora con el 3D printing puedes hacer a medida, en tiempo muy corto, la pieza que necesitas. Y por consiguiente, eso tiene impacto sobre el inventario y toda la inversión. Entonces, realmente se tiene que hacer la diferencia aquí. Lo del metal es más bien aplicaciones de manera B2B, industriales, sobre impacto del mercado de recambio de stoques. Lo del plástico es más bien consumidor. Pero obviamente tú tienes todo otros aspectos sobre el 3D printing, si puedes la salud. Se le hace 3D printing con piel ahora mismo y tiene impacto también sobre todo lo del organismo vivo que se mira. Donc, hay que dar tiempo a esas tecnologías, pero ya vienen. Verónica. Soy Verónica Trapa de Swan Lab Venture Factory, un fondo de capital riesgo israelí invirtiendo en España. Quería haceros una pregunta sobre si tenéis algún tipo de estadística de cara a las salidas cuando en la ecuación, aparte de fondos de venture y founders, hay corporate venture arms, o sea, corporativos que han entrado en rondas anteriores
y cómo veis la gestión de cara a la salida, ¿no? Siempre tener un inversor estratégico es además otro factor más en la ecuación, en nuestra experiencia muchas veces muy positivo, ¿no? por ofertas, pero a la hora también de las entradas cuando se gestionan estas operaciones difíciles de gestionar porque hay veces que piensan que se acaban de comprar una subsidiaria, ¿no? Cuando están invirtiendo en una compañía, ¿no? Entonces, esa gestión de cara a la salida, si tenéis algún tipo de estadística de si obtenéis mejores salidas o no, o cómo se regula la entrada de los corporativos a este nivel, a nivel de inversión, ¿no? No puedo darte una estadística para decir eso mejora de tanto por ciento. Lo más difícil cuando tienes un inversor industrial, o sea, corporate venture o directo, es sobre cuáles son las condiciones del pacto de accionistas. Y obviamente si tienen un derecho preferente, ¿sabes? Eso te mata todo el proceso porque vas a hacer una ronda y ya vienen y te igualan el precio y será de toda manera la primera pregunta de los candidatos para saber cuáles son las condiciones. Porque obviamente, discúlpame por la respuesta, depende. Pero hay que hacer cuidado cuando viene, puede ser positivo porque ya da más capacidad de desarrollo de la compañía a través de su red, de introducción, etc. Pero para la salida después hay que hacer mucho cuidado. Sí, yo también creo que hay dos casos, ¿no? Está el caso donde la inversión es puramente financiera y el corporate de verdad está haciendo una inversión de venture sin necesariamente interés por terminar con la propiedad de la compañía, sino simplemente por tener un entendimiento de determinadas tecnologías, de determinados sectores, y en ese caso evidentemente es inocuo en cuanto a la salida, y si hay un interés, un potencial interés por la adquisición, evidentemente limita no solo la salida, sino los potenciales compradores que se pueden aproximar a la compañía precisamente porque descartas ya realmente muchos competidores, ¿no? Sí, yo creo que es muy maduro, o sea, es un mundo que no es su mundo en absoluto y es muy maduro. Ya cada vez más están cogiendo equipos especializados que se dedican a eso, pero incluso a esos equipos internamente les cuesta mucho comunicar lo que están haciendo porque son mundos que se comunican mal, ¿no? Por definición. Bueno, mi experiencia con corporates, y hemos tenido muchos, unos cuantos en algunas sociedades, en general es mala. O sea, yo si fuese empresario o desde luego como inversor, ya lo hacemos siempre así, dejamos entrar a un corporativo si no manda. O sea, si básicamente entra como un inversor pasivo, entra pues para entender una tecnología, para tener una información privilegiada que eventualmente le pueda dar una posición de ventaja en un momento dado, ¿no? Pero si manda, normalmente, o sea, mejor dicho, no si manda, si tiene derechos equivalentes a los que puede tener un inversor institucional como un venture capital, nosotros siempre hemos tenido problemas. Tuvimos problemas en la salida de Just Eat en la India con Just Eat, hemos tenido problemas con Intel en compañías con ellos. Son dos casos recientes y pasa por dos razones. Primero, porque ellos tienen una agenda oculta que no es la tuya ni la del emprendedor. Segundo, porque son organizaciones burocráticas. Al final, el que se sienta en tu empresa es un señor que han puesto ahí, que está ahí como puesta en 18 otras cosas. Normalmente ni siquiera es core, salvo que estemos hablando de compañías muy grandes. Y por lo tanto es un señor que ni siquiera tiene capacidad de decisión, con lo cual es un desastre burocrático cualquier toma de decisión que necesites que ese señor tome contigo. Y tercero, porque no entiende muy bien la propia dinámica de una empresa de ese estilo, ¿no? Entonces es verdad que va evolucionando, pero incluso en las compañías sofisticadas como Intel, que es lo más sofisticado del mundo en Corporate Venture Capital, en mi opinión es un desastre. Bueno, yo creo que aquí vamos a permitir que las cañitas no se calienten, pero quería realmente agradeceros, han sido charlas para mí interesantísimas, hemos conocido vuestra experiencia, vuestro conocimiento, pero también opiniones, os habéis mojado también en cosas que aún no se puede saber.
desde una posición privilegiada, eso desde luego, así que voy a pedir un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias. Y a partir de ahora, invitaros a todos, creo que hay aire acondicionado también fuera, pero sobre todo cañitas frías y algo de picar, ¿vale? Así que pues tendremos ocasión de compartir un poquito más. Muchísimas gracias.